Bueno, bienvenidos a otra inversión profunda y hoy nos adentramos en un tema realmente crucial, Así la es. compleja situación económica y por supuesto la crisis energética que está enfrentando Cuba en este 2025. Sí, Tenemos un análisis bastante completo bastante completo. que detalla la economía cubana actual y por supuesto su gravísimo problema de generación eléctrica. Exactamente. Nuestra meta, como siempre, es entender bien cómo se entrelazan estas dos crisis, la económica y la energética Ajá. y ofrecerte una visión clara de los retos, pero también de las perspectivas a corto y mediano plazo. Totalmente. Y bueno, para comenzar, me parece que lo primero que salta a la vista en este análisis es cómo describe Sí, una economía que está operando realmente al límite. sí. De hecho, el propio gobierno cubano se refiere a esto como una economía de guerra. Una economía de guerra, sí, y eso nos da una idea de la vulnerabilidad de la que estamos hablando, ¿no? Exactamente. O sea, ese contexto es fundamental para entender, bueno, por qué la situación energética está tan Literario. precaria, ¿no? Exactamente. Entonces, comencemos desgranando un poco la situación económica general. El informe señala 2 años consecutivos ya de retroceso económico. En 2023, el Producto Interno Bruto, el PIB, se contrajo casi un 2%. Sí, Y en 2024, parece que la cosa no mejoró, se mantuvo estancada. sí. Eh, Aunque el gobierno cubano, bueno, proyecta un pequeño crecimiento, un 1% para este año, Ajá. la CEPAL, bueno, es menos optimista y pronostica una nueva caída. Mm. Y lo más significativo de todo esto, ¿no? Sí. Es que el PIB aún no ha logrado recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia de 2019. Claro, es que cuando tú tienes una economía en constante contracción, la capacidad del Estado para invertir en infraestructura esencial, como puede ser la red eléctrica, Claro. pues se ve afectada. Totalmente. Y ahí es donde se genera esa conexión, ¿no? Exacto. Entre una cosa y la otra. Y hablando de la economía, la inflación Uf, sí. es un tema que no podemos obviar, ¿no? De ninguna manera. El informe indica una inflación anual de casi el 25% en 2024. Sí. Y bueno, se esperan cifras similares, o sea, no se espera que mejore mucho este año. Pero lo que realmente golpea el bolsillo de la gente es que los precios en el mercado formal Claro. se han triplicado desde 2021. Sí. Y en el mercado informal, que es donde muchos cubanos, bueno, tienen que adquirir bienes básicos, la inflación es aún mayor. Mucho mayor. Entonces, imagínate, o sea, hay una jubilación promedio de 1,500 pesos. Sí, sí. Hay una ciudadana que lo expresa muy gráficamente en el informe, que dice, con esa chequerita, ¿qué se podrá hacer? Claro, es que ahí la pregunta es qué capacidad de adaptación tiene la gente, ¿no? Exacto. Porque una disminución tan grande del poder adquisitivo tiene unas consecuencias sociales Uf, sí. tremendas que a su vez influyen en la economía, ¿no? Porque si la gente no tiene poder adquisitivo, la moral baja, Claro. la productividad baja, o sea, es como un efecto dominó. Totalmente, totalmente. Y es interesante compararlo con otros países, ¿no? Sí. Que han tenido hiperinflación y cómo la gente ha sobrevivido. Ha tenido que, sí, buscar estrategias, ¿no? Exactamente. Y bueno, a esto se suma el déficit fiscal, que sigue en niveles altísimos. ¿Mm? Economistas independientes lo estiman entre un 10 y un 12% del PIB en 2024. Mm, Esto limita muchísimo la capacidad del gobierno para hacer inversiones claro. y la necesidad de emitir moneda para cubrir gastos, bueno, pues solo agrava el problema de la inflación. Exactamente. Es que eso es la pescadilla que se muerde la cola. Totalmente, es un círculo vicioso. Un círculo vicioso, sí. Complejísimo, ¿no? Es que al final lo que estamos viendo es que no solo se limita la inversión que se necesita, sino que además se genera una dependencia de la emisión de dinero ¿Y? para financiar los gastos. Y eso a su vez alimenta la inflación. Con lo cual es muy difícil lograr cualquier tipo de estabilidad. Exactamente. Y bueno, si nos fijamos en el sector externo, Ajá. la cosa tampoco muy bien. No, no pinta bien. En 2024, las exportaciones de bienes no cumplieron con las expectativas. Mm, Aunque los servicios, principalmente los médicos, tuvieron un mejor desempeño, el turismo y las telecomunicaciones sufrieron una caída sí. considerable. Y eso se tradujo en una disminución de ingresos de 900 millones. Mm. Las importaciones también se vieron afectadas, concentrándose en artículos esenciales, alimentos, combustibles, medicinas, Claro. y la inversión extranjera directa, que sería vital para la economía cubana. Totalmente. Sigue siendo insuficiente. Claro, si tú lo analizas en el contexto de las sanciones que tiene Estados Unidos hacia Cuba Es decir, y las condiciones estructurales de la propia economía.
pues, es muy difícil atraer esa inversión extranjera. totalmente. Tanto necesita para modernizarse, para diversificar la economía, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando de pilares de la economía, el turismo está en una crisis palpable. Sí, sí. Los 2.2 millones de visitantes que tuvo en 2024 están muy por debajo de las cifras prepandémicas. La meta para este año es de 2.6 millones, pero incluso esa cifra es modesta comparada con los 4.2 millones de 2019. Sí. O sea, la pandemia, la competencia de otros destinos, la crisis energética que deteriora la calidad de los servicios, Claro. las restricciones de viaje impuestas por I-1. Ya. O sea, todo esto está influyendo en esta situación. Sí, ahí se ve claramente como la crisis energética no solo afecta a la gente, sino que afecta a sectores económicos clave. Yeah. No, Exactamente. que son fundamentales para la generación de divisas. Totalmente. Si un turista va a Cuba y se encuentra con que hay un apagón, Claro. pues no vuelve y no lo recomienda. No lo recomienda, claro. Entonces es un problema de imagen también Exacto. para el turismo y la producción nacional tampoco se escapa. De este panorama de deterioro, ¿no? No. En 2024, la producción de acero fue nula. O sea, cero. Tremendo. La de cemento y madera estuvo muy por debajo de lo previsto. Sí. Y bueno, en la agricultura pasa algo similar. Déficits en la producción de viandas, carnes, hortalizas, Sí. e incluso en la zafra azucarera. Mm. O sea, esto tiene implicaciones directas para la seguridad alimentaria. Claro. Nos hace más dependientes de las importaciones. Es que es eso, es que al final, como no se produce lo suficiente a nivel nacional, Claro, pues hay que importar. claro. Y para importar se necesitan divisas que no hay porque no se producen ni se exportan servicios. Exactamente, es un círculo vicioso. Es una pescadilla que se muerde la cola, sí, Ya, totalmente. constantemente. Y bueno, ante esta coyuntura, el gobierno implementó un conjunto de medidas a finales de 2023. Ajá. Recortes en el gasto público, reducción de subsidios, aumento de precios. Por ejemplo, la gasolina subió un 400%. Los resultados han sido, en palabras del propio gobierno, discretos. Discreto. O sea, se ha observado un superávit en cuenta corriente, una ligera desaceleración de la inflación. Pero los problemas estructurales, bueno, siguen estando ahí. También se han anunciado planes para un nuevo mecanismo de divisas Sí. y una dolarización parcial de la economía. Ajá. Y bueno, ahí la pregunta sería, Claro. ¿hasta qué punto estas medidas, Claro. que son como paliativas, no Sí, pues. pueden realmente resolver un problema que es mucho más de fondo? Es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí, Que al final tú puedes poner parches, sí, pero si no se atacan las ineficiencias estructurales Claro. y no hay una inversión a largo plazo, claro, pues es muy difícil que haya una recuperación sostenible. totalmente. ¿No? Y bueno, por supuesto que no podemos analizar esta crisis sin tener en cuenta los factores, tanto externos como internos, no. Exactamente. Si en el ámbito externo las sanciones de la pandemia del COVID-19, el aumento de los precios internacionales, Sí, la disminución del apoyo de aliados como Venezuela, claro. o sea, todo eso obviamente influye. Sí. Pero a nivel interno, el informe destaca ineficiencias estructurales, Burocracia. lentitud en la implementación de reformas, Ajá. baja productividad, una infraestructura obsoleta, especialmente la energética, Lo que puede que ser. desequilibrios macroeconómicos. Claro, y ahí lo interesante es ver cómo interactúan esos factores, ¿no? Claro. Porque al final las sanciones externas Sí. lo que hacen es que intensifican las ineficiencias internas, Claro. porque limitan el acceso a tecnología, a financiamiento, Claro. y al mismo tiempo las debilidades internas hacen que la economía sea más vulnerable Exacto. a esos impactos externos. Totalmente. O sea que es como un círculo vicioso También. de bien. El impacto social es innegable, ¿no? Vaya, hay escasez de productos básicos, apagones constantes, una inflación que erosiona los salarios y las pensiones por el deterioro de los servicios públicos. Claro. La población ha tenido que desarrollar estrategias de resistencia creativa Sí. para sobrellevar la situación, no. O sea, recurrir a refrescos instantáneos ante la falta de azúcar, cocinar con leña, Sí. y quizás lo más dramático, ¿no? Sí. El éxodo masivo de cubanos en busca de mejores oportunidades. Es que esto, al final, lo que nos está diciendo es que la crisis económica y la crisis energética Claro. no son simplemente números, Exacto. sino que tienen un impacto real en la vida de la gente, Claro. en su día a día, En su día a día. y que les obliga a tomar decisiones tan drásticas como irse del país, Totalmente. buscando un futuro mejor. Y bueno,
las perspectivas para este 2025 son inciertas. El gobierno, proyecta un crecimiento del 1%. Esto depende mucho Claro. de que se estabilice el suministro de energía y combustibles. La CEPAL, es más escéptica y anticipa una nueva contracción. Sí. Y por si fuera poco, la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones por parte de IAE, pues añade más incertidumbre al panorama. Claro, porque ahí lo que vemos es que la recuperación económica de Cuba no solo depende de Cuba, Exacto. sino que depende también de un contexto internacional. Es complicado, Complejo, sí. que es volátil. Totalmente. Entonces, bueno, hay muchos factores ahí en juego. Exactamente. Pasemos ahora a la otra gran problemática, la crisis en la generación de electricidad. Vale. Y aquí, la magnitud del problema es realmente impactante. O sea, el déficit de generación supera regularmente los 1.500 megacuartos. Sí. En abril de este año se registró un déficit máximo de 1.536 megacuartos. Uf. O sea, para que te hagas una idea, la disponibilidad era de tan solo 1.870 megacuartos. Para hacer 300 megacuartos frente a una demanda matutina de 2.700 megacuartos. Claro, lo que significa que una parte importante de la demanda Exacto. no se está cubriendo. No se está cubriendo. Y eso tiene unas consecuencias tremendas. Tremendas. Sí. Para el país. Y bueno, 1.500 megavatios, para que la gente se haga una idea, es como la cantidad de electricidad que consume Sí. de una ciudad el tamaño de Valencia, más o menos. Más o menos, sí. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y bueno, los apagones se han convertido en la norma. En febrero de 2025, el 57% del país experimentó un apagón simultáneo. Tremendo. Se han registrado 4 apagones nacionales totales en los últimos 6 meses. Sí. El más reciente a mediados de marzo por una avería en una subestación en La Habana. A esto se suman los apagones programados diariamente, que en abril llegaron a afectar hasta el 45% de Cuba durante la tarde y la noche. Sí. En La Habana se implementó un sistema de bloques con cortes de 3 a 4 horas. La gente ya comenta con ironía que viven entre alumbrones. Claro. Es que imagínate lo que es vivir así, Claro. en un estado constante de incertidumbre Exacto. con respecto al suministro eléctrico. Es que requiere una capacidad de adaptación Sí. enorme, ¿no? Enorme, sí. Que genera frustración. Y frustración, mucha frustración. Y limita mucho las oportunidades, ¿no? Claro. Tanto a nivel personal como económico. Totalmente. Es que no puedes planificar nada si no Ujú. sabes si vas a tener luz o no. Exactamente, exactamente. Es muy complicado. Y bueno, ¿cuáles son las causas, de esta crisis eléctrica? Sí. Una infraestructura obsoleta juega un papel fundamental. Las centrales termoeléctricas terrestres Sí. tienen casi 40 años de funcionamiento Oh, y su vida útil ya ha sido superada. totalmente. Esto se traduce en averías constantes, una eficiencia energética muy baja. Claro. En abril de este año, 6 de las 20 unidades termoeléctricas estaban fuera de servicio por fallas o labores de mantenimiento. Es que si lo unes a la falta de inversión que decíamos antes, Claro. pues es normal Es normal. que las plantas estén obsoletas Estés fallando, sí. y que haya averías todo el tiempo. Totalmente. Y eso perpetúa la crisis, ¿no? Claro, claro. Porque no se puede solucionar el problema de raíz, Ya, exacto. que es la falta de inversión en modernizar esas plantas. Oh, y bueno, otra causa importante es la escasez de combustible. El suministro de petróleo proveniente de aliados ha disminuido muchísimo, Sí. lo que ha provocado que 74 centrales de generación distribuida queden fuera de servicio, afectando una capacidad de 47 megavátios. Claro. Y estas centrales de generación distribuida son unidades más pequeñas, que están más localizadas y que a menudo dependen de una fuente de combustible Sí, muy específica. claro. Entonces, ahí se ve la vulnerabilidad, ¿no? Claro, claro. De depender de fuentes externas Unas fuentes externas, sí. para el combustible. Y de no tener una matriz energética más diversificada. Exactamente. Claro, claro. O sea, si tú dependes de un solo tipo de combustible y ese combustible no está disponible, Claro. pues tienes un problema. Tienes Sí. un problema, sí. Y si no tienes divisas para comprarlo, pues peor todavía. Peor todavía. Entonces es una situación muy, muy complicada. Y bueno, por supuesto, la falta de inversión y mantenimiento es un factor crítico. Se estima que se necesiten entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para revitalizar la red eléctrica, Sí, que obviamente es una suma inalcanzable en las circunstancias actuales. claro. Incluso el alquiler de centrales eléctricas flotantes Sí.
que fue una medida que se implementó entre los 2022 y 2023. Ajá. Se ha reducido a una sola unidad en La Habana Mm. por problemas financieros. O sea que ahí se ve la magnitud, ¿no? Claro, Del desafío financiero que tiene Cuba totalmente. para resolver esta crisis energética. Sí, es un problema de recursos. Es un problema de recursos. Básicamente. Sin una inyección de capital, Claro, es difícil que haya una mejora a corto plazo. exactamente. Y a esto se suman los eventos naturales. Sí. Los huracanes de 2024 causaron daños muy importantes a la infraestructura eléctrica. Incluso se produjo un colapso total del sistema en noviembre, tras el paso del huracán Rafael. La reparación de postes, transformadores, líneas de alta tensión. O sea, todo eso requiere tiempo Claro. y recursos Y recursos, sí. considerables. Y ahí se ve también la vulnerabilidad a los Terrible. eventos climáticos extremos, Totalmente. que cada vez son más frecuentes Muy más. y más intensos Más intenso, sí. debido al cambio De climático. cambio climático, sí. Entonces, es fundamental tener una red Sea resiliente. resiliente. Claro, que pueda aguantar esos embates. Exactamente. Y bueno, el impacto en la población es tremendo. O sea, altera completamente la rutina diaria. Mm, La gente tiene que cocinar y lavar a horas intempestivas cuando hay electricidad. claro. La conservación de los alimentos se vuelve dificilísima. Mm, Los electrodomésticos sufren daños por las fluctuaciones de voltaje. claro. Hay una señora de 82 años que comenta en el informe Que lo mismo se encuentra cocinando a las 4 de la mañana que lavando a las 10 de la noche. Claro, es que esto al final es un costo humano que no se ve. claro, Ajá. en las estadísticas. En las estadísticas, no. Que está ahí Está ahí. y sí. que afecta a la salud de la gente, Claro. a su seguridad alimentaria, A su calidad de vida. a su calidad de vida en general. Totalmente. Y también impacta en los servicios esenciales. Claro. Se reportó el caso de una cirugía en un hospital de Cienfuegos Ujú. que tuvo que finalizarse utilizando la luz de los teléfonos celulares. Qué barbaridad. O sea, imagínate. Tremendo. Se suspenden clases, actividades laborales, las telecomunicaciones sufren interrupciones frecuentes. Claro. Y bueno, la respuesta social va desde la resignación y la adaptación a través de esa resistencia creativa que mencionábamos antes, hasta una profunda frustración que se manifiesta en quejas en redes sociales. Y que, bueno, lamentablemente contribuye al éxodo masivo. Claro, y ahí la pregunta es, Claro. ¿hasta qué punto un sistema puede ser estable si Existe. no puede garantizar los servicios básicos? Claro. O sea, es que la gente Pierde la paciencia. pierde la paciencia, Claro. se frustra. Se frustra. Y eso puede tener consecuencias Imprevisibles. imprevisibles Totalmente, totalmente. a nivel social. Y, bueno, ¿qué medidas se han implementado, no? Sí. Para intentar paliar esta situación. Ajá. Bueno, principalmente la gestión de la demanda a través de los apagones programados. Ujú. La implementación de ese sistema de bloques con horarios en las ciudades. Yeah. Priorizar el suministro a los servicios esenciales. Claro. También se anunció un plan de independencia energética que busca explotar las reservas de crudo nacional Mm. y desarrollar fuentes de energía renovable. No. Ajá. Se cuenta con el apoyo de China para la construcción de 100 parques solares antes de 2031. El primer parque se activó en febrero de 2025. Ya hay 8 nuevos parques solares fotovoltaicos. Sí, Pero bueno, la gente cuestiona su efectividad real a corto plazo. claro, es que las energías renovables son una apuesta a largo plazo, Sí, pero requieren una inversión muy grande claro. y un tiempo para que realmente tengan un impacto Pues, en la red claro. eléctrica. En la red, sí. A corto plazo, el problema sigue siendo Sí, infraestructura obsoleta La infraestructura obsoleta, sí, y la falta de combustible. exacto. Esos son los dos grandes cuellos de botella que hay Totalmente. que resolver. Y bueno, el gobierno ha declarado que la recuperación del sistema eléctrico es una prioridad para este año. Ajá. Pero existen contradicciones, ¿no? Sí. En la asignación de recursos. Claro. Se ha visto, por ejemplo, el Hotel Torre K23 Sí, sí. iluminado durante los apagones generales, Mm. lo cual, bueno, pues genera un gran malestar en la población. Claro, porque ahí se ve la tensión, no, Claro. entre las necesidades de la gente Claro, y las prioridades del gobierno. exacto. Que en este caso, bueno, pues el turismo es un sector clave para la economía, Para la economía. para las divisas. Claro, para las divisas. Entonces, bueno, hay que intentar, Mantenerla a flote, claro, a flote como sea. como sea. Y bueno, las perspectivas a corto plazo son muy halagüeñas. No. O
Se espera que los apagones sigan siendo frecuentes durante este 2025, aunque se anticipa que podrían ser de menor duración. Ajá. El crecimiento económico, ese 1% que proyecta el gobierno, Sí. está directamente ligado a la estabilización del suministro energético y de combustibles. A ver. A mediano plazo, las energías renovables podrían aliviar Sí. parcialmente el déficit, pero no resolverán el problema estructural, y Exactamente. que requiere inversiones masivas y un cambio en el modelo económico, como señala el experto Jorge Piñón. Es que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, Al final, la crisis energética sí, es un síntoma de algo más profundo de algo más profundo, sí. que afecta a toda la economía cubana. A toda la economía, sí. Y que requiere unas reformas de fondo Reformas de fondo, sí, para solucionarlo. totalmente. No hay parches que valgan. Y bueno, ya para ir finalizando, analicemos esa relación directa, entre la crisis eléctrica y la economía. O sea, el impacto es considerable. La falta de un suministro eléctrico constante Sí, paraliza la producción industrial. claro. Los sectores como el acero, el cemento, la madera, operan muy por debajo de su capacidad. Claro. La producción agropecuaria, que depende de la electricidad para el riego, la refrigeración, el procesamiento de alimentos, Claro. bueno, pues también se ve afectada, por eso hay esos déficits en la producción de alimentos. Exactamente. Y bueno, el sector servicios y el turismo también se resienten, ¿no? Su calidad y su competitividad se ven disminuidas por culpa de los apagones. Por supuesto. Y aunque se prioriza el suministro eléctrico a las zonas turísticas, Claro. el impacto general en la economía es negativo. Claro, porque al final lo que estamos viendo es que la crisis energética Ya. actúa como un freno Como un freno. para el desarrollo económico Totalmente. en muchos sectores. En muchos sectores, sí. Entonces, no puedes planificar a largo plazo. Exacto. No puedes invertir. No puedes tener un crecimiento sostenible No. porque no sabes si vas a tener luz de mañana. Exactamente. Y todo esto genera un círculo vicioso Sí, entre la energía y la economía. No. exacto. La escasez de divisas Mm, dificulta la importación de combustible. claro. Eso agrava la crisis energética, Sí, que a su vez reduce la producción y los servicios, exactamente. lo que disminuye la generación de divisas. Es el pez que se muerde la cola. Totalmente. Y Claro. volvemos a las 74 centrales Sí, de generación distribuida que están paradas que están paradas por falta de combustible. por falta de combustible. Entonces, bueno, es una situación muy, muy compleja. Muy compleja, sí. Los costos económicos derivados de la crisis eléctrica son muy importantes, tanto directos como indirectos. Se necesitan miles de millones de dólares para reactivar la red. Sí. La contracción del PIB en 2023, Ujú. el estancamiento en 2024, o sea, todo eso se debe en parte a esta crisis. Claro. Y luego están los costos indirectos, ¿no? Claro. Pérdidas de productos perecederos, el aumento de los costos de producción, Claro. la reducción de la productividad laboral, Ya. el deterioro de los equipos eléctricos. O sea, que la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede aguantar una economía claro. funcionando Y así? funcionando así, o Ok. sea, que los costos Largo plazo. a largo plazo son tremendos Tremendo, sí. y pueden ser devastadores. Totalmente. Bueno. Y bueno, el impacto social también tiene repercusiones económicas. Claro. La migración y la pérdida de capital humano, Ujú. impulsadas en parte por la crisis energética, Claro. afectan la capacidad productiva y el mercado interno. Claro, porque al final se van los jóvenes, Claro. se van los profesionales. Los que tienen Más formación. más formación. Exacto. Y eso es una pérdida de capital humano. Oh,